Hola, distinguidos amigos, seguidores del canal del Espíritu de la Patria, compatriotas ecuatorianos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Alejandro Serpa García. Mi biografía: ecuatoriano, nací en la ciudad de Cañar en el año 1959. Mis estudios escolares los realicé en la Escuela Martínez Andrade, regentada por los padres Escolapios, en la ciudad de Cañar. Escuela Honorato Vázquez de la ciudad de Cuenca, Escuela Daniel Hermida de la ciudad de Cuenca. Estudios secundarios en el Colegio Agronómico Salesiano de la ciudad de Cuenca. Universidad: estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Cuenca. Me gradué de abogado en la Universidad Técnica Particular de la ciudad de Loja. Ejerzo la profesión. Soy empresario desde muy joven, toda mi vida, en diferentes áreas como son la agricultura, la ganadería, la avicultura, porcinotecnia, apicultura, piscicultura, ovinos, caprinos, equinos, servicio de correos paralelos, transporte pesado, metalurgia, turismo, inmobiliaria. Me siento motivado en poder llegar a ustedes con este tema. ¿Por qué no decirlo? Una propuesta oportuna, dada la situación por la que estamos pasando en nuestra patria. Aprovechando la tecnología y el uso de las redes sociales, podemos hacer una democracia participativa, ya que nuestra democracia representativa nos ha fallado. Nos están vendiendo al comunismo. Nuestros asambleístas son una vergüenza, con algunas excepciones. El pueblo en clamor nacional pide destitución para todos los asambleístas delincuentes que han adquirido carnés de discapacidad. Estos delincuentes son nuestros representantes. En vista de las próximas elecciones, ya algunos candidatos hablan de buscar una unión, lo cual está bien. No tiene que ser una unión buscando a los mismos corruptos de siempre, ni vividores de la política. La unión tiene que ser del espíritu de la patria. Necesitamos construir, crear, revivir el espíritu de la patria. Escuchar opiniones y consejos de señores y señoras que representen un ejemplo para esta y futuras generaciones. Nuestro sistema de democracia representativa ha fallado. Nuestros representantes se corrompieron y resulta que estamos llenos de corruptos. Entonces, insisto, usando la nueva tecnología y las redes sociales, podemos tener un sistema participativo. Para esto necesitamos construir el espíritu de la patria. ¿Cuál sería la filosofía del espíritu de la patria? Como antecedentes, compatriotas ecuatorianos, ante la realidad que estamos viviendo, nuestra patria, nuestra casa, para muchos de nosotros, el lugar donde añoramos descansar en paz los últimos días de la vida, está en grave peligro. Nos están vendiendo al comunismo chino. En vista que se acercan las elecciones presidenciales, elecciones que marcarán un punto de inflexión en la vida de la patria, o apoyamos a la delincuencia organizada o buscamos un nuevo horizonte para nuestra patria, donde todos podemos ser partícipes. Y a muchos aspirantes a cargos políticos están haciendo sus apariciones por las redes sociales. Pronto llegarán a visitarnos a los inmigrantes acá en los Estados Unidos. Deseamos, queremos, esperamos que los futuros candidatos que vengan no estén involucrados en actos de corrupción, ni a la vieja partidocracia, ni correístas, ni morenistas, ni financiados por ninguno de estos, porque todos estos políticos son la misma basura.
o que consten como discapacitados. Su sola presencia sería una falta de respeto. Aquí en los Estados Unidos, la ley nos ampara para poder ejercer uno de nuestros derechos, cuál es la libertad de expresión. Por refrescarles la memoria, compatriotas, el 24 de noviembre del año 2014, el alcalde de Union City y senador estadounidense Brian Stack le cerró las puertas de la ciudad y se le declaró persona no grata al delincuente Rafael Correa Delgado, gracias al actuar del movimiento de la comunidad ecuatoriana. Entonces, es importante recibirle al candidato con un pliego de peticiones y planteamientos para ver si su currículum llena nuestras aspiraciones. Recordemos que los inmigrantes hemos sacado al país de la pobreza, de la necesidad, por el hecho que las remesas se convirtieron en el segundo ingreso después del petróleo, y en estos momentos sería lo que está soportando a nuestros compatriotas pese a la pandemia. Vemos en las redes sociales cómo millones de personas hacen sus reclamos a nuestros representantes corruptos, reclamos que traen indignación, coraje, impotencia, reclamos que irónicamente se elevan al cielo, porque para estos ladrones de turno que ostentan sus puestos por fraude electoral, nuestros reclamos son como simples tiros al aire, se ríen del pueblo, se burlan. Es común las expresiones que vemos en las redes sociales: políticos, ladrones, saqueadores, criminales, desgraciados, falsificadores, aprovechadores, injustos, tienen poca ética, que se roben todo menos el futuro de la patria, exclama nuestro pueblo en las redes sociales. Por último, nos enteramos que sufren de discapacidad del más del 70%, algunos. Son buenos para nada y nos quedamos cortos con todo lo que quisiéramos decirle porque nos sentimos impotentes, frustrados. Lo único que quieren es sangrar al país y tener al pueblo trabajando para beneficio de ellos, dice el pueblo. Sarta de burócratas, cuando ellos fueron elegidos por el pueblo y en consecuencia deben trabajar y servir a ese pueblo que les eligió. Entonces las cosas están al revés y día a día la situación va empeorando si no hacemos algo, compatriotas. El pueblo pide en las redes sociales: hagan algo, hagamos algo. No les dejemos que nos roben nuestras riquezas. Pena de muerte a los corruptos, que devuelvan lo robado, que se roben todo menos el futuro de la patria. Que los discapacitados de la Asamblea sean juzgados por sus delitos, destituidos de sus cargos y puestos en la cárcel. Que los corruptos discapacitados de la Asamblea deben ser fusilados, pide el pueblo en las redes sociales. Que la corrupta del Consejo Nacional Electoral sea destituida y puesta en la cárcel o se largue para Venezuela. Que los presos corruptos trabajen para que se pague su propia comida y se mantengan en la cárcel. Que fiscales y jueces que han socapado a los corruptos sean destituidos de sus cargos y puestos en la cárcel. Que se quite los sueldos vitalicios. Que los sueldos de los asambleístas sean de acuerdo a su capacidad, si son discapacitados. Que los asambleístas sean personas capaces en instrucción, etcétera, etcétera, ya que ellos van a legislar, hacer leyes y fiscalizar. Y aparentemente no tenemos a nadie, con pocas excepciones. A estas excepciones debemos reconocerles. Todas estas expresiones se escuchan en las redes sociales. Todos estos reclamos deben ser solucionados por el futuro presidente. No hay un líder honesto, un líder con honestidad, un líder formado en valores, un líder que sea un ejemplo para un pueblo. Nuestra patria en manos de una sociedad corrupta que han saqueado, han robado el dinero del pueblo y nos siguen robando para satisfacer sus ansias al dinero,
y les hace falta más. Y siguen inventando impuestos irreales, ilegales, que violan otros derechos. Nos siguen poniendo leyes que lejos de protegernos o defender nuestros derechos, lo único que hacen es extorsionarnos, leyes que impiden el desarrollo, el emprendimiento. Cómo las leyes inventadas por estos corruptos extorsionan al pueblo de la siguiente manera, compatriotas. Para sembrar en el campo nos piden permiso del medio ambiente y plan de manejo. Para criar una vaca, permiso del medio ambiente, plan de manejo, porque el pisotón de la vaca y el excremento daña el suelo, dice. Para que el ganadero venda su vaca en la plaza, necesita que esté areteada, puesta un arete con número en la oreja, permiso de agrocalidad, permiso de traslado, permiso de pesas y medidas, que el vehículo que transporte esté afiliado a una compañía de transporte, pagar a la entrada y salida por el uso de la plaza, venda o no venda su animal. Para vender un caballo gordo en la plaza le piden certificado de vacunación de raquitismo agudo, permiso de movilidad de agrocalidad. Para hacer quesos tiene que contar con una estructura excepcional, aprobada por el medio ambiente, contratar un laboratorista para que examine la leche todos los días y ponga su firma. Para trabajar manejando un camión pequeño, permiso de pesas y medidas y afiliado a una compañía de transporte. Los costos de matrícula y multas de tránsito a precios abusivos, extorsionadores. Para tener un taxi, afiliarse al gremio A, B, C, a la municipalidad, hacer pagos mensuales, al sindicato, a la alcaldía, todo es un amarre. Para tener un trabajador tiene que afiliar al seguro, aunque sea por un día, y contratar un médico especializado en medicina laboral para que analice si el trabajo que va a realizar este trabajador no viola sus derechos humanos y no es un peligro para su salud. Para exportar algún producto refrigerado, el interesado en exportar tiene que dar toda la información a su futuro cliente, a la mafia del transporte marítimo, y así le roban al cliente. El SRI nos exige que hagamos la declaración patrimonial nacional e internacional. Al pueblo todo control, a los corruptos les ayudan a esconder lo robado, de acuerdo a la resolución de esta asamblea corrupta. ¡Qué ironía! El gobierno al empresario honesto, trabajador, exige una serie de requisitos que ni el mismo gobierno los puede cumplir. Y la prueba es que el gobierno da solo trabajos temporarios, renovables cuando les da la gana y las veces que quieran. Cumplen el contrato y afuera, y ni siquiera les ponen seguro. ¿Cómo llegamos a esta situación, compatriotas ecuatorianos? Como es de conocimiento de ustedes, en el año 2006, el delincuente Rafael Correa Delgado es elegido presidente, apoyado con fondos de la narcoguerrilla y de grupos guerrilleros como Alfaro Vive Carajo, Los Choneros y otros grupos extremistas, con un lenguaje engañador de hacer un cambio en una sociedad que estaba corrupta, pero no al extremo. Un traicionero convenció y traicionó al pueblo con una serie de patrañas. Cambió la constitución, fue creando una estructura de necesidad para crear la norma y llamarla ley. Entonces un pueblo ávido de justicia confía en la ley, porque el objeto de la ley es proteger los derechos y evitar los delitos. Ese es el espíritu de la ley. La ley tiene que basarse en el ancestro, en la costumbre, en los valores, en la ética, en la jurisprudencia. Así opinan grandes juristas. Entonces este delincuente creó una serie de normas que le permitían ampararse para hacer sus fechorías y poder decir que está actuando en lo que manda la ley. Hizo la ley a su medida.
desmanteló toda la institucionalidad del país, destruyó los gremios, colegios de profesionales, todo el que tenga capacidad de organizarse. Es por esto que nuestro sistema legal está desfigurado. Está hecho para que el corrupto y el ladrón pueda actuar y que todo quede en la impunidad. Pero el ciudadano trabajador y honesto está a la merced de la delincuencia organizada y la burocracia. Se alcahueteó de los derechos humanos, derechos promulgados por los manipuladores del mundo como son. Puso drogas en manos de la juventud, promovió el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio entre homosexuales, sacó a los delincuentes de la cárcel para crear la delincuencia, abrió las fronteras para que entre cualquier delincuente al país, trajo falsos profesionales, cuenteros, y destituyó a nuestros profesionales para ahí poner a sus cómplices. Repartió condones en las escuelas y colegios, promovió la promiscuidad, el embarazo precoz, el libre aborto, restringió los derechos a los educadores, puso el libre consumo de drogas que tanto daño está haciendo a nuestra juventud. Aquí tenemos a los nuevos políticos, muchos de ellos tienen esa formación. Restricciones a los padres en la crianza y educación de sus hijos. Limitó sus derechos al punto que un padre no puede reclamar nada, ni el uso del celular a sus hijos. Celulares que tanto daño están haciendo a los niños. Promovió ritmos obscenos de música de moda, modismos de lenguaje subliminal, al punto que hoy es normal que una niña se pinte sus uñas y se pinte sus labios. Pisoteó la moral, los valores. Puso que el gobierno sea el que elige las profesiones y carreras de los jóvenes que podían seguir nuestros jóvenes. Suprimió en escuelas y colegios materias básicas de valores como urbanidad, moral y cívica, lógica y ética. Obligó a usar libros de la filosofía del siglo XXI. Suprimió el estudio del inglés. Todo esto a conveniencia de su ideología mañosa. Hicieron apología del delito. El grupo Al Paro Vive Carajo como un ejemplo a la sociedad. Desinformó al mundo usando la diplomacia, los consulados. Convirtió los consulados en nido de corruptos y albergue de delincuentes y pago de prebendas. Compró a la prensa corrupta dándoles un pequeño contratito de publicidad e invitándoles a que se tomen fotos con los cónsules. Como consecuencia de este actuar, hoy en día, ninguna persona de bien, honrada y honesta quiere ser político. Se avergüenza de ver tanta miseria humana, sarta de arrastrados, compatriotas. Entonces, ¿a quién debemos elegir como presidente? Compatriotas ecuatorianos, para visualizar y facilitar el entendimiento y hacerme entender con mayor claridad, permítame usar algunas analogías como son la filosofía del buen padre, la comparación de los sistemas, entre otros. Nuestro presidente debería ser el que proponga administrar el país con la filosofía del buen padre. ¿Y cómo es la filosofía del buen padre? Con valores, con ética, con igualdad, con respeto a sus hijos, crear oportunidades, dar oportunidades, prever el futuro, educar bien a sus hijos, desinterés al dinero, honradez, transparencia, honestidad, promover la superación, etcétera, etcétera, de una manera objetiva. No, yo te ofrezco, busca quien te dé. Debería ser el que venga a moralizar el país sin estar negociando con los sectores de la corrupción. ¿Qué debemos hacer para poder gobernar? Para conseguir la gobernabilidad, nuestro presidente debe recibir el apoyo del espíritu de la patria, siempre y cuando éste escuche los pedidos del espíritu de la patria, que no es otra cosa que un pueblo organizado. Pasar
de un modelo representativo, es decir, pasar de representantes a un modelo participativo, que es lo que está pidiendo el pueblo, ser escuchado. Hagan algo, dicen en las redes sociales. Debemos crear el espíritu de la patria. Esta será la fuente de principios, valores y decisiones trascendentales para la patria. El espíritu de la patria debe estar integrado por señores y señoras formados en valores y ética, ejemplo para la sociedad y futuras generaciones en diferentes campos. Y no el que venga a decirnos que va a negociar con los mismos políticos corruptos de siempre, no comunistas, no socialistas, no revolucionarios. Nuestro presidente será el que tenga una idea clara de cómo va a reactivar la economía del país y conseguir la gobernabilidad. Y esto no es una ciencia, será por medio de la agricultura, la ganadería, la pequeña industria, la gran industria, la pesca, la minería, el petróleo y servicios. Porque el pueblo ecuatoriano, nuestro pueblo, tiene hambre hoy. Si sembramos hoy, ya las primeras cosechas tendremos a los 6 meses, entonces ya tendríamos con qué alimentar al pueblo. Para este objetivo tenemos que incorporar a la producción miles de hectáreas que están ociosas por falta de caminos, agua, riego, dinero para sembrar y leyes burócratas. Crear la red hídrica del Ecuador. Al igual que el petróleo, bombeamos agua para regar los sembríos. Reactivar nuestros ferrocarriles. Para este objetivo es necesario financiar el desarrollo con préstamos a intereses preferenciales. Si nuestros banqueros no pueden ofrecer o no quieren, aquí viene la administración y visión del buen padre. Si los bancos y cooperativas ecuatorianas no pueden satisfacer esta necesidad, no hay problema. Se invita a inversores dándole las garantías necesarias. Se puede crear el Banco del Ecuatoriano Ausente, donde muchos ecuatorianos que hemos emigrado a trabajar en el exterior, podemos, porque estamos en condiciones de ser accionistas de este banco. El que quiera ser presidente deberá revisar nuestras leyes con el apoyo del espíritu de la patria, el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal, Código de Trabajo, la Ley de Tránsito y otros, de forma que nuestras leyes sean objetivas y cumplan su finalidad, cuál es protección de los derechos, prevención de delitos, facilitar el desarrollo. Reestructurar el sistema de educación en escuelas, colegios, universidades, educación objetiva y con valores, devolver a los padres sus derechos a la educación de sus hijos, volver a instaurar carreras de bachilleres técnicos, tecnólogos, crear la Central de Inteligencia e Investigación del Ecuador. Ahí entra la gente del espíritu de la patria con sus ideas visionarias. El pueblo pide y el futuro presidente debe investigar uno por uno los casos de corrupción, destituir de sus cargos a todo el que esté involucrado en corrupción. Este tendrá que reparar el daño causado al país, incautar sus bienes, que devuelvan todo lo robado y a la cárcel. Ese dinero va al IES. Reestructurar el IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que comience a generar préstamos para la construcción y desarrollo y se asegure el bienestar de los afiliados. Igualdad de derechos, dar facilidad de acceso a toda empresa que se quiera crear en el Ecuador. Telecomunicaciones, petróleo, minería, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, que no sean monopolios y privilegios de la corrupción y de pocas familias. Organizar el sistema financiero, créditos para el desarrollo, los más bajos que se puedan poner y con años de gracia. Repito,
Si no pueden los bancos locales brindar este servicio, se abre la oportunidad para bancos con capital extranjero que sí hay interesados y varios. Y para eso debe haber igualdad de derechos y igualdad de oportunidades. Nos esforzamos llamando a la inversión extranjera y a los propios hijos de la patria les cerramos las puertas. Los seguros del Ecuador son caros y no cumplen con lo que ofrecen. Lo que ponen con letra chiquita, permitir y dar oportunidades a nuevas empresas de seguros. La competencia baja los costos, no tiene que ser privilegio de unas pocas familias ecuatorianas. Compatriotas, nuestros héroes ofrendaron sus vidas para dejarnos una heredad, una patria libre. Esto es una síntesis, un extracto de lo mínimo que los ecuatorianos esperamos de nuestro futuro presidente. Todo lo aquí expresado es absolutamente la verdad, propuestas realizables, objetivas y autosustentables, se pagan solas. Ecuatorianos, compatriotas y todo aquel que comparta con este pensamiento, que es una forma objetiva de afrontar la situación económica, social por la que está atravesando nuestra patria. Todo ecuatoriano que desee un cambio en nuestra patria, por favor, quedan cordialmente invitados a ser parte del espíritu de la patria, suscribiéndose a este canal. Si les gustó esta propuesta, denme un like y compartan, de forma que se enteren todos los ecuatorianos, de forma que el número de seguidores de este canal se transforme en un capital electoral y poder negociar con el futuro presidente. Gracias por su atención, compatriotas. Me despido de ustedes dejándoles el siguiente pensamiento. El cambio solo viene cuando el dolor es más grande que el miedo al cambio. Gracias.